periodismo es eso también, ¿no? Te estás todo el tiempo nutriendo de las historias de los otros y por eso me gusta. Y en los viajes también, estás todo el tiempo como recibiendo como eso. Generalmente cuando uno escribe, está todo el tiempo pensando, qué porquería esto que escribí, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Yo doy clases y me pasa mucho que los alumnos dicen, no, pero esto que estoy haciendo está mal. Digo, no, no está mal. Todo lo que está en vos es tipo, está bien mientras que puedas sacarlo, ¿no? Sos una mujer que vive creando, pero que para crear tiene que escribir. Las ideas es como que las tenés que volcar en el papel. Sí, siempre. Siempre desde chica. La verdad que siempre tuve un vínculo con la escritura y siempre pienso que pienso mejor si lo hago de manera escrita. Porque lleva otro tiempo, ¿no? Digamos, si uno se lo queda en la cabeza, va a una velocidad, pero al pasarlo al papel obliga a otra reflexión, no sé si llamarlo. Y eso es lo lindo que tiene, ¿no? La escritura, que te permite llegar a profundidades que por ahí en el pensamiento lineal no vas a llegar. Y que te permite volver sobre una idea una y otra vez, ¿no? Claro. Y sobre todo a la hora de escribir ficción, por ejemplo, o a la hora de escribir, bueno, digo ficción, literatura y ficción de teatro, o sea, dramaturgia. Sí, sí, sí. Y me preguntaba cuánto de eso puede tener que ver con que tú naciste en Montevideo, pero siendo muy chica, toda tu familia se van para Argentina y vivían en un apartamento que era chiquito. Sí. Y yo pensaba hasta dónde la falta de espacio, entre comillas, no hace que uno se cuelgue en ese mundo de imaginación y de escribir como forma de tener un espacio propio. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, yo lo he reflexionado también. Siempre trato de hacer además como de la necesidad virtud y de buscarle como los lados positivos a cosas que por ahí no son, a priori decís, bueno, me hubiera gustado tener, no sé, un cuarto, poner una habitación, porque la casa de mis padres era el living, digamos, donde dormíamos mi hermana y yo, y la habitación de ellos, bueno, baño, cocina, ¿no? Pero en realidad, o sea, tuve una infancia súper feliz y es verdad que como... Que enseguida yo como me refugié mucho como en mi imaginación y en la lectura, también en las películas, y de repente me encerraba, no sé, en un placar y yo jugaba que era mi oficina, y también eso, como que siempre desde chica, desde los 8 años que empecé a escribir, ese siempre fue como mi espacio. Y al día de hoy sigue siéndolo, más allá de que hoy mi casa sea más grande o no, pero claro, sigue siendo como un espacio como intangible, ¿no? Que nadie más puede tocar. Es ese lugar, Iba, eso te iba a decir, es ese lugar de donde uno es el que pone todas las reglas y el afuera no puede permearlo muy fácil. No. O sea, el afuera lo puede permear a la hora de que vas a contar historias y vas a contar historias que tienen que ver con el afuera y con las cosas que te van pasando. Pero una vez que entro en ese mundo como de la escritura está buenísimo porque es eso, porque es como un espacio mío donde las reglas las pongo yo y donde es un espacio de disfrute y de aventura sobre todo, porque cuando, por lo menos en mi forma de escribir, yo nunca sé bien en qué va a terminar derivando una obra. Puedo tener como la idea, pero dejo como que la obra misma me vaya guiando. ¿Es tan cierto eso? Pues yo lo he escuchado y lo he leído muchas veces, ¿no? El personaje con vida propia, el personaje que contradice al autor. No sé, yo quiero que el personaje de Fernanda haga malabares, pero el personaje de Fernanda prefiere bailar tango, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y cómo puede ser? Porque yo no sé, no he escrito ficción así. ¿Cómo puede ser que el personaje no haga lo que quiere el escritor? No sé si es que no haga, lo que digo es que por ahí, por lo menos en mi proceso creativo, el proceso creativo de cada uno puede ser súper diverso, ¿no? Pero en el mío yo tengo, por ejemplo, como distintos estímulos, ¿no? que los voy juntando y eso va confluyendo en una obra. Y puede ser que en un principio yo tenga una idea, pero a lo largo del tiempo que me voy dando cuenta como de otras cosas, ¿no? Hay quien habla de esta diferencia entre el escritor jardinero y el escritor arquitecto, ¿no? En el que está el arquitecto es el que sabe bien cómo va a ser la estructura de todo, y el jardinero es el que tira la semilla y va viendo cómo va creciendo la planta. O sea, no es una semilla de cualquier planta, sabe de qué planta está tirando la semilla. Y sabe qué fruto quiere. Claro, pero bueno, depende de las inclemencias del tiempo y muchos otros factores
qué tipo de planta va a crecer, ¿no? Y eso creo que es un poco lo que a mí me pasa y lo que le pasa a muchos, digamos, escritores que se identifican con este tipo de procedimiento. Es como que sí, puedo tener como una idea de lo que va a pasar, pero después en realidad es como que la obra misma me va despertando cosas que ni siquiera yo sabía que... Además yo trabajo mucho como con el inconsciente, uso mucho la escritura automática, uso mucho técnicas que me dejen sacar el inconsciente. ¿Cuál sería la escritura automática? La escritura automática es una técnica que usaron los surrealistas que tiene que ver con escribir sin ponerte barreras, ¿no? Sin ponerte trabas. Generalmente cuando uno escribe está todo el tiempo pensando, qué porquería, esto que escribí, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Yo doy clases y me pasa mucho que los alumnos dicen, no, pero esto que estoy haciendo está mal. Digo, no, no está mal. Todo lo que está en vos es tipo, está bien mientras que puedas sacarlo, ¿no? Tiene que ver, Mauricio Cartún también habla mucho de esto, ¿no? Del azar, del azar de la creación. Él contaba, por ejemplo, que Francis Bacon, cuando le preguntaron cuál era su proceso creativo, Francis Bacon dice, bueno, yo lo que hago es tirar pintura y revuelvo y ahí encuentro el motivo. Y entonces alguien le pregunta, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que vos hacés y lo que puede hacer tu portera, digamos? Y bueno, la diferencia es que ese es mi azar y ese va a ser el azar de ella, ¿no? Claro. Entonces tiene que ver con eso, creo yo, manejar todos esos estímulos y juxtaposiciones que uno tiene en la cabeza, juntarlos y darles tiempo para que se vayan desarrollando y que de repente te sorprendan por esta cosa que te digo que es un trabajo muy con el inconsciente. Antes de todo esta, de tu actualidad como dramaturga y con toda esta cantidad de reflexión que tenés sobre el acto creativo y sobre el acto de escribir, simplemente te gustaba escribir y eso te llevó a estudiar periodismo o comunicación en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que es algo que lo tenés marcado como un mojón en tu vida. Sí. Como que fuera algo que te hubiera abierto, no sé, la cabeza o como que te hubiera abierto al mundo. Y sí, porque yo qué sé yo, de niña, de adolescente, yo estaba como en mi nube, en mi mundo, digamos, siempre fui un poco como buena adolescente. Como sigo así. Sí, pero después cuando llegué a la universidad realmente me encontré como una contundencia de pensamiento y teórico, y que yo creo que me estructuró la cabeza. Además, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, que allá son 6 años de carrera, más una tesis, o sea que es bastante carga y es bastante estudio. A mí siempre, la verdad que siempre me gustó estudiar, siempre fui bastante traga. Y nada, y eso, y yo creo que como que todo mi pensamiento se fue como segmentando un poco a partir de la universidad. Para mí fue súper importante, además valoro mucho porque yo no podía pagar una universidad privada. Para mí fue súper importante tener la posibilidad de estudiar en un sitio como la Universidad de Buenos Aires y que diera ese aporte en mi vida. Si bien cuando salí de ahí no tenía ni idea qué iba a hacer, porque es lo que pasa en ese tipo de carreras que te llenan como de información y de teoría y después en la práctica no tenés como muchas herramientas. Claro. Y entonces uno sale como medio embroncado, decir, bueno, pero yo estudié 6 años y ¿qué ahora soy? ¿Qué hago? Pero en realidad yo después pensé que no, que todo lo que me dieron en realidad fue súper valioso. Pasa que por ahí no era digamos, tan a simple vista o tan a corto plazo lo que iba, o sea, el impacto que iba a tener en mí, ¿no? Había que ser como aquello del jardinero, ¿no? Esperar a que florecieran esas semillas que te... Ahora, eso que aprendiste o esa semilla que te plantaron, te permitió, por ejemplo, trabajar en el ABC de España, que es un diario que hasta donde yo tengo entendido tiene una línea editorial muy afín a la monarquía y a la iglesia. ¿Cómo es ese mundo? Me dio curiosidad. En realidad yo lo que hice en el ABC fue como un máster y después terminé trabajando pero en el área cultural. Creo que se me hubiera complicado trabajar en otras áreas. Mirá, pero yo pensaría que en un país como España, con la riqueza que tiene de oferta cultural, donde hay algunas voces que son súper críticas, tanto con la monarquía como con la iglesia, también podría llegar a haber una cuestión de línea editorial en la cultura. No, ¿sabés qué? En ese caso, como que la verdad que en el tiempo que estuve yo, nunca nos marcaron, tipo, tenés que... Viste que en los medios de comunicación a la cultura se le da menos bolilla. En todo el mundo. Entonces, no es que nos venían a decir, bueno, tenés que hacer esto. La verdad es que no, yo estuve fue súper buena la experiencia. Sí, yo no comulgaba, obviamente, porque soy republicana, no comulgo con la monarquía. ¿Con lo monárquico? Y además tampoco soy cristiana, pero te quiero decir que... Pero yo estaba en el área cultural y a mí lo que fue como el máster como que me
me sirvió muchísimo porque fue un año de estar inmersa, lo que te decía, que no me dio la licenciatura, el máster me lo dio, porque fue un año de estar inmersa en la práctica de 9 a, no sé, a 18, 19, todo el día durante un año, ¿no? ¿Y cómo es de venir de trabajar en un medio en España, que es un medio de cobertura nacional, o sea que es un medio grande en España, a trabajar a Uruguay y a El Observador, que creo que fue el medio que, ¿no? Sí, Prácticamente viniste directamente para acá. La infraestructura es otra, el potencial de la oferta cultural. No hiciste cultura de entrada, pero después cuando pasaste al área de cultura, la oferta no es tan variada. Fue un choque de realidades. No, porque tampoco yo estuve tanto tiempo en España y en realidad lo que hacía era más relacionado con el cine, tampoco era como que no requería como... Sí me mandaban de repente una vez a Londres, otra vez creo que a Vigo, a algunos viajecitos, que esas cosas. Pero también tuve algunos viajes estando acá así como periodista, pero no me pareció así como que viera como una infraestructura así como muy diferente. No, todo lo contrario. De hecho, venir acá y trabajar en El Observador para mí fue un aprendizaje brutal. Y además porque cuando llegué yo no entendía nada. Imagínate que yo venía a vivir en un país en donde nunca había vivido. Claro, ¿no? es el lugar donde naciste, pero venías a un cumpleaños de algún familiar, sí, pasarías unas vacaciones, ponele, pero no más. Sí, nada más. Tuviste que uruguayizarte muy rápido. Sí, me acuerdo que llegué el día que Uruguay ganó la Copa América en el 2011. Y a los 2 días que llegué tenía que empezar a trabajar y yo vivía en un hostel, tipo sola, y llegué y empecé a trabajar y yo no sabía nada, ¿entendés? De Uruguay, ni porque además como me crié en Argentina, todos mis conocimientos más históricos o de lo que sea tenían que ver más con Argentina. Claro. Pero bueno, empecé a trabajar en una sección que era semanal, que eran los informes grandes de los fines de semana y eso fue alucinante porque para mí fue como conocer de primera mano el país, ¿no? Y ir cambiando todas las semanas y fue como un voto de confianza re lindo también, que fue Gabriel Pereira, la persona que me contrató, porque ni me conocían ni nada y desde España, cuando yo estaba en España, decidieron contratarme y así me vine al mes. ¿Vamos a tomar un cafecito y después seguimos? Dale. ¿Dejaste en un momento el periodismo para dedicarte a la dramaturgia, a escribir teatro? Sí, bueno, en realidad no es que yo dije, bueno, dejo el periodismo y desde hoy soy dramaturga. No es que se fueron dando las cosas y en realidad... Se dejaron mutuamente. Yo no diría que lo dejé, ahora lo tengo como en stand-by, digamos. Ahí va. Pero en realidad porque hice, por ejemplo, el libro de la Comedia Nacional, que eso es periodismo relacionado Está con el muy bien, teatro. sí. Entonces, primero, bueno, eso fue el año pasado, entonces creo que no podría decir que dejé el periodismo, bueno, sacé un libro periodístico el año pasado. Pero sí después, ahora, las últimas 2 cosas que hice tienen que ver con la dramaturgia y con estas 2 obras mías que se estrenaron. Y ahora también me estoy dedicando mucho a dar clases, entonces últimamente estoy como más ocupada en la docencia y en el teatro. Pero bueno, el periodismo sigue ahí y sigue ahí mismo en mi faceta dramaturga, ¿no? Porque no es que desapareció. La primera obra que escribiste, no sé si se llegó a estrenar o no, pero cuando la tuviste se la mandaste a Jorge Bolani. Sí. Como para tener una devolución de un actor. Sí. ¿Cómo es animarse a mostrar? Porque eso que decías hoy, ¿no? El momento de escribir y toda esa cuestión de estar metido en la cabeza de uno y la imaginación y volar, lo que uno hace... Uno puede pensar que tiene algún defectito, pero básicamente lo que uno está haciendo es perfecto. Claro. Es lo mejor que hay. Ahora, pasar a mostrarlo implica que alguien te pueda decir, o sea, que le está cerrando un poco. ¿Cómo es animarse? Nunca tuve mucho problema con eso. No, porque como que siempre he compartido las cosas que he escrito. Digamos, y además ya estaba curtida, por ejemplo, en el periodismo también te estás exponiendo. Pero de otro lado, ¿no? Estás escribiendo sobre otros de repente. Sí, pero bueno, pero para mí todavía es más responsabilidad, porque yo voy y escribo el libro de la Comedia Nacional y me equivoco en 1000 cosas, o retrato a la gente, o sea, entrevisté a 70 personas, por ejemplo. Me pueden así decir, bueno, nena... Tiene una investigación del carajo ese libro. O mismo sacás una nota en un diario y tiene que estar todo como... O sea, no podés cometer errores. En cambio, en el mundo de la ficción es tu mundo. Y bueno, te pueden decir, bueno, esto es aburrido, me parece que tenés que redondear más este personaje o qué sé yo, pero no, nunca tuve como... creo que en eso soy bastante abierta, como además, no lo tomo como crítica, sino como aportes. Yo siempre, las obras que hago, tengo 4 o 5 personas a las que se las muestro
y me van aportando. De hecho, en la última que escribí hay una persona que me terminó funcionando así como una especie de tutor y me dijo, bueno, acá me parece tal cosa. Yo siempre como tomo los puntos de vista de la gente y no me dio si es por vergüenza y eso no, porque yo tengo como la consigna de que, bueno, fracaso sí, frustración no, digamos. Está muy bueno, es un buen eslogan de campaña. Para que lo adopten. Ahí va. Y además ¿Y qué te con dijo Jorge, Bolani? divino. Bueno, la obra que le mostré, de hecho, es Luz Negra. Que es o sea que sí se estrenó. Bien. Sí, es esta que se terminó estrenando en marzo de este año. Y él quedó copadísimo. Eso fue lo que fue todo por el chat del Facebook que le escribí. Y él me contestó, creo que al día o a los 2 días. Y nada, y me dijo como un montón de cosas re lindas sobre lo que le había generado la obra. Y ahí es como que me súper motivé. Porque dije, bueno, si a Bolani le gusta. Si un salado me da para adelante. Claro, me da para adelante, quiere decir que no estoy mal rumbeada, ¿no? Y entonces, y de ahí en realidad no paré, porque además para mí fue hermoso escribir dramaturgia, me di cuenta que me sentía súper plena haciéndolo. Y entonces en realidad sigo hasta el día de hoy, ahora estoy escribiendo obras también, es como que nunca paré de escribir teatro. ¿Y cuándo escribiste, en medio de todo este proceso, fue antes que escribiste una novela que está inédita? Esa la escribí antes, de hecho. Para mí, es esta cosa que te digo de buscarle la parte buena, que esa novela que está inédita en realidad quedó ahí, pero en realidad para mí fue el germen de todo lo que vino después, ¿no? De hecho, de esa novela saqué un pedacito muy chiquito que en Brasil se hizo en San Pablo un concurso de dramaturgia de 1 minuto. O sea, hacer una obrita de teatro en 1 minuto. Y el que ganaba se iba a San Pablo a ver la representación y después la hacían acá. Y yo gané el concurso. Mirá. Y esa escena de 1 minuto la saqué de esta novela inédita mía. Y siempre hay cosas que... Es como que hay material ahí, quizás algún día haga algo con esa novela, pero lo que digo, y como la experiencia de escribir ficción empezó con esa novela que no publiqué, que es muy autobiográfica y capaz que por eso no la publiqué, ¿no? Ahí va. Ahora, ahí ganaste un concurso, pero no es el único concurso que has ganado en tu vida. ¿Ganaste un concurso de baile de tango en Nueva Zelanda? No, de baile de tango en Nueva Zelanda no. He salido segunda, he bailado en Nueva Zelanda. ¿Bailaste tango en Nueva Zelanda? Bailé tango en Nueva Zelanda y también bailé salsa. Quedamos segundos en un concurso acá, que cuando acá en la Sala Citarrosa. En la Sala Citarrosa, que creo que se llamaba Los Reyes de la Milonga. Tipo, recién llegué y me puse... Y sí, y he bailado mucho, llevo 20 años bailando tango casi. Y ahora lo tengo bastante dejado de lado, pobrecita del tango, porque el teatro me comió. Absorbió. Pero en un momento te pudiste llegar a... o tuviste, creo, la posibilidad de llegar a dedicarte al mundo del tango profesionalmente, como forma de vida con la compañía de Mora Godoy? No. En realidad yo, o sea, en un momento me pensé en si me dedicaba al tango o no, porque yo tenía 21 años, empecé a bailar y se me daba bien, y empecé a tomar clases y qué sé yo, iba a bailar 3 veces por semana, yo vivía en Buenos Aires en esa época. Y bueno, y empecé a conocer mucha gente que se dedicaba al baile y yo estudiaba paralelamente Ciencia de la Comunicación, trabajaba y qué sé yo. Y pensé en ese momento, bueno, y si me dedicara al baile, pero en realidad no lo dudé mucho porque a mí siempre me gustó estudiar y no me veía, como que el ambiente no me terminaba tampoco de gustar. Después con Mora Godoy trabajé brevemente en la producción, pero yo no bailando, trabajé como en la producción, pero fue como un breve... Fue una cosa de un tiempito. Sí. Algo que has hecho en breves lapsos, pero muchas veces en tu vida, es viajar. Sí. Te has recorrido buena parte del mundo y has hecho algunas cosas que a mí me han resultado muy curiosas, como, por ejemplo, en alguna parte, no sé si de Vietnam, de Laos o de dónde, dar unos talleres de inglés en una aldea. Sí. ¿Y cómo le enseñás un idioma que no era el tuyo nativo a gente que habla un idioma que tampoco conoces? No sé, era con niños, pero sí, igual en realidad viajando, viajé mucho tiempo, la verdad, porque estuve, en realidad, en algún punto etapas, ¿no? sigo casi viviendo afuera, en el sentido de que no estoy en Buenos Aires, que es donde donde te criaste, donde me crié, pero después viví 1 año y pico en Nueva Zelanda y 2 años y medio en Madrid y viajé 6 meses por el sudeste asiático, viajé por Europa también. Estuviste en Centroamérica unos meses también. También estuve 2 meses en Cuba, México y Guatemala, que después terminé haciendo mi investigación para la tesis en México sobre el zapatismo, bueno. Pero lo de la aldea, eso fue en Camboya, en una aldea que se llama Takeo, que está a unas 2 horas de Phnom Penh, que es la capital. Y bueno, y como que
tenía ganas es como que el viaje tuvo un montón de experiencias y tenía como ganas de hacer la experiencia de vivir con gente, pero fue por fuera, que estuviera por fuera del circuito turístico más que está en Phnom Penh. Entonces fuimos a este pueblo y viví con una familia muy humilde que tenía ahí sus vacas, ¿no? Y que se dedicaban a la cosecha de arroz. Y el niño iba a la escuela rural de ahí, de Takeo, y bueno, y el hijo de la familia, el hijo que tenía 20 y pico años, era profesor de inglés ahí. Entonces es como que yo fui con él a dar como esas 2 semanas de clases, entonces hacíamos canciones. Me acuerdo que terminé cantándoles a los niños, eran unos adorados totales y además me miraban como si yo fuera o Marilyn Monroe o algo así, salida de otro planeta. Eras exótica, claro. Claro, para ellos era súper exótica, venían y se quedaban así, mirándome. Claro. Y jugaban, me acuerdo que se hacían como unos juegos así todos hechos con nada, con las cosas que tenían ahí. Otra forma de explotar la imaginación. Y me acuerdo que después me sentí culpable porque había un niño, que era el niño de la familia, que bueno, como le quise comprar un regalo y le compré como una cosa, no sé, tipo con pilas y qué sé yo. Sí, pero pilas no consiguen. No, y tenían, pero le compré varias pilas. Bueno, pero cuestión es que ahí como todos los niños venían tipo así como enloquecidos con el juguete y después dije, no tendría que haber hecho esto, no tendría que haber comprado este juguete. Que rompió como con la... Fue una semilla mal tirada, digamos, sí. ¿no? Pero fue hermosa la experiencia. ¿También te metiste en un retiro budista en ese viaje? Sí. ¿Cómo es? Hice un retiro en el sur de Tailandia, que eran 10 días. ¿Y es de eso que uno está sin hablar? 10 días sin hablar, sí. No fue un problema para mí. Te comés el coco, ¿no? No, porque supuestamente estás en plan relajación, meditación y qué sé yo. Y era re lindo el lugar, era un espacio así como súper verde, ¿no? Y era alucinante, te despertabas y lo que tenía por ahí difícil es que comías a las 8:30 de la mañana y a las 12 del mediodía y después no comías más. O sea que esas 2 comidas tenían que ser a morir. Sí, y vegetariana, obvio, pero igual a mí eso yo ya en ese momento no comía carne igual. Pero... Y después tenías que hacer como una tarea y yo tenía que limpiar no sé qué cosa, bueno... Pero sí, la cuestión es que el tema también era de dormir, que dormías en una cama de piedra con una almohada de madera. Pero tampoco yo tengo mucho problema para dormir, así que en realidad lo más difícil para mí era no escribir. Y ahí hice trampa, porque no se podía escribir en teoría. 10 días sin papel y lápiz, ¿cómo hiciste trampa? Y cuando me iba a dormir, 9:30 de la noche te ibas a dormir y te despertabas 4:30 de la mañana, ¿no? Oh. Y entonces cuando me iba a dormir siempre tipo escribía, o en algún momento me escapaba al cuarto porque no me podían ver que estaba escribiendo porque si no me podían decir algo. Porque la idea era como vaciarte de todo. Y supuestamente la escritura no te iba a permitir como ese dejar de pensar, ¿no? Ahí va. Ese parar la mente. Pero la verdad que fue precioso. Igual lo gracioso fue que en Malasia hice un trekking por la jungla y qué sé yo, vi un montón de bichos, pero lo más impresionante lo vi ahí, en ese retiro, que vi como una serpiente comiéndose un sapo gigante, pero así como, parecía como de National Geographic, ¿viste? Y eso lo vi en el retiro, ni siquiera lo vi en el trekking por la jungla. ¿Ni en un santuario de chimpancés que estuviste? De orangutanes. De orangutanes. De orangutanes. Ahí estuve en la isla de Borneo, en la parte de Malaya, y hay 2 lugares nada más que están en Indonesia y acá en Malasia. Los orangutanes, la verdad, están en peligro de extinción, ¿no? Claro. Y nada, fue súper lindo. Claro, te das cuenta de lo parecidos que son a nosotros. Y todos esos viajes por el mundo van dejando huellas y calculo que después en el mundo de la ficción y todo lo demás se pueden enriquecen y se pueden aprovechar, ¿no? Pero el viaje más fuerte debe haber sido ser madre. Sí. ¿No? Es otro tipo de viaje. Ese es un viaje interior. Ese sí, es un viaje interior, sí. No, yo siempre digo eso, que para mí entre mis 20 y mis 30 fueron como mucho de viaje hacia afuera, ¿no? De nutrirme del mundo. Y también el periodismo es eso también, ¿no? Te estás todo el tiempo nutriendo de las historias de los otros y por eso me gusta. Y en los viajes también, estás todo el tiempo como recibiendo como eso. Y como de los 30 a los 40 como que empecé como un proceso mucho más interno, mucho más de viajar hacia adentro y estoy como mucho más quieta, o sea, me encanta viajar, pero no siento como esa necesidad apremiante que tenía antes de recorrer, no sé, el mundo y qué sé yo. Y sí, la maternidad sin duda es un viaje y un viaje en el que cada día te desafía, ¿no? Porque van cambiando, creciendo. ¿Ya le sacaste el pasaporte a Felipe?
No lo tiene todavía. No lo tiene todavía. Viaja mucho a Buenos Aires, pero todavía no ha viajado pero a Buenos Aires sí, vamos, tipo, cada 3, 4 meses vamos, y me lo pide él ya. Me pide, mami, vamos a Buenos Aires, vamos, porque claro, tiene los abuelos, los tíos, primos, y amigos. Afecto. Afecto, mucho afecto, y además siempre es como una fiesta cuando voy, porque eso, me reencuentro como con toda la gente y es re lindo. Es un punto en contacto con la dramaturgia, ¿no? Las emociones, el generarlas. Sí. ¿No? Sí, bueno, sí, yo soy una persona que está muy en contacto con sus emociones, digamos. Pero trabajás también en contacto con las de otros. Sí, sí. ¿No? Al proponer una obra, digo, sabés que hay un público que, supongo yo que el ideal es que ese público se emocione por la risa, porque el suspenso lo tenga atrapado durante la hora y algo que dura una obra, ese tipo Tal de cual. cosas. Sí, en eso es como que, no soy de esas personas que dicen, no, yo escribo para mí y a mí no me importa lo que... mismo cuando trabajaba en un diario, ahora por ejemplo que estoy dando talleres de escritura y eso, noto muchos como puntos en común entre el periodismo, por ejemplo, narrativo, que es algo que desarrollé bastante, y la ficción, ¿no? Pero a mí o sea, yo escribo para que a otro lo reciba, o sea, en lo que creo, o sea, que lo dice Linklater, que Linklater es una referencia para Luz Negra, mi obra, que lo importante y lo interesante no está ni en vos ni en mí, sino en ese punto intermedio, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es ese puente, ese punto intermedio entre el lector o el espectador y mi persona y mi sensibilidad, digamos, ese cruce de sensibilidades que en realidad es eso, creo que es lo que hace el arte, ¿no? El arte es como, te permite empatizar con el otro y te permite entender lo que le pasa al otro, pero de la misma manera te permite entenderte a vos mismo, ¿no? Muchas gracias por la charla, llena de empatía. Bueno, muchas gracias. Arriba.